Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Cálculo 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. En este video desarrollaremos el ejercicio 7A correspondiente al capítulo Aplicaciones de la integral definida de la Guía de Trabajos Prácticos 2020. El ejercicio pide: utilizando el método de los discos o anillos, calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar la región plana R acotada por las curvas de ecuaciones dadas alrededor del eje que se indica. En este caso, trabajaremos con dos regiones que rotan con respecto a dos ejes diferentes cada una. Para resolver el apartado A, inciso 1, lo primero que debemos hacer es realizar un bosquejo de la región R que al rotar generará el sólido. En este apartado, la región R está limitada por la curva de ecuación y igual a x al cubo, el eje x, la recta vertical de ecuación x igual a 1 y la recta vertical de ecuación x igual a 3. Por lo tanto, la región R es la siguiente. También es importante identificar el eje de rotación, en este caso el eje X. Y al rotar la región R alrededor del eje X, se genera el siguiente sólido. Para calcular el volumen del sólido usando el método de discos, debemos considerar en la región un rectángulo infinitesimal representativo perpendicular al eje de giro. Observemos que, en este caso, el eje de giro es el eje X y por lo tanto, la base del rectángulo infinitesimal es un diferencial de X. Y que si llamamos F a la curva que limita superiormente a la región, la altura del rectángulo infinitesimal es f de x. Y esto vale cualquiera sea el rectángulo infinitesimal de base diferencial de x que consideremos en la región. Al rotar el rectángulo infinitesimal, se genera un disco infinitesimal. La altura del disco infinitesimal es diferencial de x, por lo tanto la variable de integración será x, y el radio del disco infinitesimal es f de x. Y recordando que el volumen de un disco se calcula como pi por el cuadrado del radio del disco y por la altura del disco, el volumen del sólido está dado por la siguiente integral, en la que el límite inferior de la integral corresponde a la recta x igual a 1 que limita a la región por la izquierda. El límite superior de la integral corresponde a la recta x igual a 3 que limita la región por la derecha. El cuadrado de f de x corresponde al cuadrado del radio del disco. Y el diferencial de x corresponde a la altura del disco. Y reemplazando f de x por x al cubo, obtenemos la siguiente integral. Y resolviendo el cuadrado, obtenemos la siguiente integral. Buscamos una primitiva de la función integrando y aplicamos la regla de Barrow. Por lo tanto, el volumen del sólido será 2186 sobre 7pi unidades cúbicas. Ahora resolveremos el apartado A, inciso 2. En este caso, la región que rota alrededor del eje Y es la misma que en el apartado anterior. La región R está limitada por la curva de ecuación y igual a x al cubo,
el eje X, la recta de ecuación x igual a 1 y la recta de ecuación x igual a 3. Por lo tanto, la región es la siguiente. En este caso, el eje de rotación es el eje Y. Y al rotar la región aérea alrededor del eje Y, se genera el siguiente sólido. Como la región aérea está limitada a su izquierda por dos curvas diferentes, para calcular el volumen del sólido es necesario dividir la región aérea en dos subregiones. La primera subregión corresponde a valores de y entre 0 y 1 y está limitada a su izquierda por la recta x igual a 1 y a su derecha por la recta x igual a 3. La segunda subregión corresponde a valores de y entre 1 y 27 y está limitada a su izquierda por la curva de ecuación y igual a x al cubo y a su derecha por la recta de ecuación x igual a 3. Por esto, tendremos que considerar dos rectángulos infinitesimales perpendiculares al eje de giro, uno en cada subregión, como podemos ver en la imagen. La altura de ambos rectángulos infinitesimales es diferencial de y. Y observemos que el rectángulo correspondiente a la primera subregión está limitado a su izquierda por la recta de ecuación x igual a 1 y a su derecha por la recta de ecuación x igual a 3. Y esto mismo vale cualquiera sea el rectángulo infinitesimal de altura diferencial de y que consideremos en la subregión 1. Por otro lado, el rectángulo correspondiente a la segunda subregión está limitado a su izquierda por la curva de ecuación x igual a raíz cúbica de y y a su derecha por la recta de ecuación x igual a 3. Y nuevamente esto mismo vale cualquiera sea el rectángulo infinitesimal de altura diferencial de y que consideremos en la subregión 2. Al rotar los rectángulos alrededor del eje Y, se generan dos arandelas infinitesimales, una por cada rectángulo. La altura de ambas arandelas es diferencial de y, y por lo tanto la variable de integración será y. En la arandela correspondiente al primer rectángulo que consideramos, el radio interior es 1 y el radio exterior es 3. Y en la arandela correspondiente al segundo rectángulo que consideramos, el radio interior es raíz cúbica de y y el radio exterior es 3. Y recordando que el volumen de una arandela es pi por la diferencia entre el cuadrado del radio exterior y el cuadrado del radio interior, todo multiplicado por la altura de la arandela, el volumen del sólido será, donde la primera integral corresponde al volumen del sólido que genera la primera subregión al rotar y la segunda integral corresponde al volumen del sólido que genera la segunda subregión al rotar. En la primera integral, el límite inferior de la integral 0 está determinado por la recta y igual a 0 que limita inferiormente a la subregión. El límite superior de la integral 1 está determinado por la recta y igual a 1 que limita superiormente a la subregión. 3 al cuadrado es el cuadrado del radio exterior de la arandela. 1 al cuadrado es el cuadrado del radio interior de la arandela. Y de y es la altura de la arandela.
En la segunda integral, el límite inferior 1 está determinado por la recta y igual a 1 que limita inferiormente a la subregión. El límite superior 27 está determinado por la recta horizontal y igual a 27 que limita superiormente a la segunda subregión. 3 al cuadrado es el cuadrado del radio exterior de la arandela y raíz cúbica de i al cuadrado es el cuadrado del radio interior de la arandela. Diferencial de i es la altura de la arandela infinitesimal. Resolviendo las potencias y sumas, obtenemos la siguiente integral. Calculamos las primitivas correspondientes y aplicamos la regla de Barrow. Y por lo tanto, el volumen del sólido será 484 sobre 5pi unidades cúbicas. Resolución del apartado A, inciso 3. Nuevamente es necesario hacer un bosquejo de la región R que al rotar generará el sólido. En este apartado, la región R está limitada por la curva de ecuación y igual a x al cubo, la recta horizontal de ecuación y igual a 1 y la recta vertical de ecuación x igual a 2. Por lo tanto, la región R es la siguiente. El eje de rotación es la recta de ecuación y igual a 1. Y al rotar la región R alrededor de la recta y igual a 1, se genera el siguiente sólido. Para calcular el volumen del sólido vamos a usar el método de discos, por lo que necesitamos considerar en la región un rectángulo infinitesimal representativo perpendicular al eje de giro, en este caso la recta y igual a 1. Observemos que la base del rectángulo infinitesimal es un diferencial de x y que si llamamos f a la curva que limita superiormente a la región, la altura del rectángulo infinitesimal es f de x menos 1. Y esto vale para cualquier rectángulo de base diferencial de x que consideremos en la región. Al rotar el rectángulo infinitesimal se genera un disco infinitesimal. Y veamos que la altura del disco infinitesimal es un diferencial de x, por lo tanto la variable de integración será x. Y el radio del disco infinitesimal es f de x menos 1. Y recordando que el volumen de un disco es pi por el radio del disco al cuadrado y por la altura del disco, el volumen del sólido estará dado por la siguiente integral, en la que el límite inferior de la integral está determinado por la recta de ecuación x igual a 1 que limita la región R por la izquierda. El límite superior de la integral está determinado por la recta de ecuación x igual a 2 que limita la región R por la derecha. F de x menos 1 corresponde al radio del disco infinitesimal y de x es la altura del disco infinitesimal. Reemplazando, obtenemos la siguiente integral. Y resolviendo el cuadrado del binomio, queda lo siguiente. Calculamos las primitivas correspondientes y aplicamos la regla de Barrow. Y resolviendo las potencias y sumando, obtenemos que el volumen del sólido es 163 sobre 14pi unidades cúbicas. En el apartado A, inciso 4, la región que haremos rotar alrededor del eje X es la misma que en el apartado 3. La región R está limitada por la curva de ecuación y igual a x al cubo,
la recta de ecuación y igual a 1 y la recta de ecuación x igual a 2. Por lo tanto, la región R es la siguiente. En este caso, el eje de rotación es el eje Y. Y al rotar la región R alrededor del eje Y, se genera el siguiente sólido. Para calcular su volumen, vamos a utilizar el método de anillos o arandelas. Consideramos en la región un rectángulo infinitesimal representativo perpendicular al eje de giro, en este caso el eje Y. Observemos que la altura del rectángulo infinitesimal es un diferencial de Y, por lo que será necesario considerar todas las funciones en términos de Y. El rectángulo está limitado a su izquierda por la curva de ecuación x igual a raíz cúbica de Y y a su derecha por la recta de ecuación x igual a 2. Y esto vale cualquiera sea el rectángulo infinitesimal de altura de Y que consideremos en la región. Al rotar el rectángulo alrededor del eje Y, se genera una arandela infinitesimal. La altura de la arandela infinitesimal es un diferencial de Y y por lo tanto la variable de integración será Y. El radio interior de la arandela es raíz cúbica de Y y el radio exterior de la arandela es 2. Y recordando que el volumen de una arandela es pi por la diferencia entre el cuadrado del radio exterior y el cuadrado del radio interior, todo multiplicado por la altura de la arandela, el volumen del sólido está dado por la siguiente integral, en la que el límite inferior de la integral 1 está determinado por la recta horizontal y igual a 1 que limita inferiormente a la región. El límite superior de la integral 8 está determinado por la recta horizontal y igual a 8 que limita superiormente a la región. 2 al cuadrado corresponde al cuadrado del radio exterior de la arandela y raíz cúbica de Y al cuadrado corresponde al cuadrado del radio interior de la arandela. El diferencial de Y es la altura de la arandela infinitesimal. Resolviendo las potencias obtenemos lo siguiente. Y calculando las primitivas correspondientes obtenemos, aplicando la regla de Barrow y realizando los cálculos necesarios, podemos ver que el volumen del sólido es 47 sobre 5 pi unidades cúbicas. Se ha calculado todo lo pedido en el ejercicio. Para concluir, observemos que en este video desarrollamos paso a paso el cálculo de volumen de 4 cuerpos de revolución y para ello lo primero que se debe hacer es realizar un bosquejo de la región R que al rotar generará el sólido. Tanto para el método de discos como para el método de anillos o arandelas se considera un rectángulo infinitesimal representativo perpendicular al eje de giro. En los casos en el que el eje de giro es una de las rectas que limita la región, se utiliza el método de discos. Y si el eje de giro no es una de las rectas que limita la región, se utiliza el método de arandelas. Esperamos que este video les sea muy útil y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.